Bueno, esta situación de Acción Popular, que no presenta tiempo, mira, lo ha presentado con 2 años casi de desfase, sus informes, su rendición de cuentas, es un problema que ya es reiterativo en varios partidos. Bueno, en efecto, el tema del financiamiento político es uno de los temas más importantes, ¿no? En los estudios que hacemos a nivel del derecho electoral o Ujú. la ciencia política, porque tiene efectos decisivos sobre el funcionamiento, ¿no? de la política de modo general. Un aspecto trascendental, relevante del financiamiento es que puede sistemáticamente ir distorsionando la lógica de lo que implica una democracia representativa, ¿no? En la cual se busca que la ciudadanía escoja una representación para que ésta represente sus intereses, lleve su voz en los espacios de decisión pública como es el Parlamento. Claro. Pero sirve de poco tener elecciones si acaso la capacidad de financiar la política por parte de algunos grupos de la sociedad, grupos de poder económico, por ejemplo, ¿no? Hace que la representación sea básicamente un espacio para representar los intereses de los que pueden financiar las campañas. Entonces, yo creo que es muy importante ponerle atención al tema del financiamiento, ¿no? De la financiación. Ve usted, es tan importante el tema de la financiación que ha ido Sí. modulando los modelos de partidos políticos que a lo largo de la historia se han ido desarrollando en el mundo occidental. Desde los partidos de élites, que fueron los partidos formados en los procesos parlamentarios posteriores a, digamos, a la Revolución Francesa y el desarrollo de estas formas de democracias republicanas de la modernidad, pasando por luego los partidos de masas, que son justamente una búsqueda de enormes grupos de personas que buscaban ser representados en el espectro público, ¿no? Y que forman los partidos de masas, muy vinculados a los movimientos obreros, al movimiento social, ¿no? En el Perú tuvimos dos Ujú. partidos de masas que emergen pues en el post la República Aristocrática, como es el caso del Partido Aprista y el Partido Socialista, Así es. liderado por la figura de José Carlos Mariátegui, lo que muere prontamente. Y Claro. esto hace que ahí hay una variación del modelo del partido de élites al partido de masas, justamente por el tema de Ajá. financiamiento. Correcto. En los partidos de élites o de cuadros eran las élites las que financiaban la política y por lo tanto el interés de las élites era el interés casi del país. En los partidos de masas, en cambio, es un enorme grupo de gente, campesinado, obreros, sectores excluidos de la política, que son los que financian la política, el partido, para poder ser escuchados. Y en gran medida el gran avance social en el siglo XX, esto básicamente en Europa y incluso antes en países como Uruguay, en América Latina, el avance social, por ejemplo, la expansión del voto, la expansión de la salud pública, de la educación Ujú. pública, es una consecuencia Ahora, directa de este movimiento social, ¿no? Que claro. empuja el avance. Pero ahí hay una relación con la financiación, porque los sectores excluidos de la representación, al financiar su propia organización, ¿no? Hacen que van a lograr un instrumento para impulsar sus intereses. Y esto cambia, hace un avance importante. Doctor, Luego, en la posguerra se entra otro modelo de partido político que ya empieza a ser más dependiente de la financiación privada para llegar finalmente al partido que se conoce como el partido cártel, que es un partido conformado por gente que hace política profesionalmente, que es un poco el arquetipo de ujú, los partidos de Europa Occidental y de Estados Unidos, ¿no? correcto. Gente que hace política profesionalmente, pero que depende de la gran financiación o pública o privada y por lo tanto el interés de los ciudadanos queda bien relegado, ¿no? Ese es Correcto. el gran problema de la crisis actual de los partidos en el mundo, porque aquí el Perú no carece de tradición partidista, pero en el mundo occidental hay un declive de ese modelo de partido político y eso tiene que ver con que la financiación de la política está a cargo de grandes cárteles económicos. Ujú. Ve usted qué Claro. importante el tema que usted Sí, por analiza, eso, ¿no? el contexto que usted nos ha dado es excelente, este contexto histórico, y que no solo es un caso que afecta al Perú, sino a todo el mundo. Ahora, el hecho de que Al los... mundo occidental. Sí, Hay otros, yo no claro. aplicaría esa lógica ni a China, por ejemplo, que tiene otra Claro, lógica, ¿no? obvio, obvio. Ahora, el hecho, Digamos que en el caso chino es un partido muy fuerte, más bien, ¿no? Muy claro, sólido, es eh, diferente, ¿no? doctor Jauregui, el hecho que se haya aprobado en primera votación esta reforma para que el financiamiento privado, es decir, de empresas, instituciones, o sea, quien tiene su plata que no es del Estado, pueda apoyar, pueda financiar los partidos políticos. Claro, para ya no haber más escándalos, ¿no? Porque ya estamos cansados de Odebrecht y de otros. ¿Es bueno, es saludable, le hace bien a la democracia
el hecho de que intereses, no sé si intereses, pero bueno, capitales, mejor dicho, para que no se malinterprete, capitales privados pongan dinero en los partidos políticos? Yo diría, en la línea de lo que estaba explicando, es nefasto para la democracia, porque entonces ya no es el gobierno de los ciudadanos, sino es el gobierno de los grupos corporativos en plata. Y no digamos corporativos, porque eso suena muy formal, ¿no? De los grupos económicos, porque, por ejemplo, un cártel vinculado al tráfico de terrenos tiene capacidad económica, ¿no? Un cártel vinculado de repente, por ejemplo, a la tala ilegal o la minería ilegal también posee mucho dinero. Entonces, y esta gente puede formar, digamos, aparatos empresariales, asociaciones, y por lo tanto donar directamente. Entonces, yo creo que ese tipo de normas terminan de naturalizar absolutamente el ideal de una democracia representativa, ¿no? Ve usted, la democracia más antigua de Occidente es Estados Unidos, y el gran problema que tienen es que no tienen tope para la financiación privada. Es grosera la cantidad de dinero que gastan. Y tipos muy interesantes como por ejemplo Bernie Sanders, que me parece uno de los políticos más respetados de ese país, dicen que el problema es ese, ¿no? Los grandes donantes, los donos, como le llaman ellos, son los que definen la política. Entonces, de poco sirve que la ciudadanía vote a favor o en contra de determinadas políticas, si acaso los donantes deciden. Entonces, yo creo que lo que está pasando en el Parlamento hoy, que es una suerte de presencia notable de grupos fácticos ahí, ¿no? Se expresa en ese tipo de legislación, ¿no? Que desnaturalizan absolutamente la lógica de una democracia, repito, en la que hay un principio fundante, y esto es muy importante que las personas lo tengamos en cuenta. Una democracia, para hacerlo, no requiere elecciones periódicas solamente, sino que realmente la soberanía, es decir, la capacidad de decisión final, esté en manos de las personas, ¿no? Si las personas pierden esa capacidad, porque hay grupos de personas que tienen dinero y que pueden imponer su punto de vista, ¿no? A través del financiamiento de las campañas, a través del financiamiento de las políticas, o también a través del financiamiento de los medios, ¿no? De la propaganda, ¿no? Se puede demoler candidaturas. Ahora, se tiene mucha atención a esto desde el punto de vista del derecho electoral, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, se puede distorsionar? ¿Recuerda usted, por ejemplo, el año 2021 que tuvimos una elección, se desarrolló una campaña sistemática para decir que hubo un fraude sin prueba alguna, y quedó verdaderamente en la idea de, por lo menos un grupo de peruanos, que esto podía haber pasado. Ese tipo de situaciones demandan dinero también, por ejemplo, porque no es gratis, no es que una persona lo dice, lo comenta, sino que hay campañas a través del WhatsApp, a través de la forma como se describe la noticia sesgadamente, ¿no? Y entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las diferencias del poder económico. Correcto. Una democracia implica un principio de soberanía ciudadana, y que los ciudadanos decidan, elijan, digamos, libremente, sin ese tipo de presiones. Correcto. Doctor, ahora hay otra reforma, que si bien ya fue desechada, que es la de la reelección de alcaldes y gobernadores, porque se incluyó el tema de los partidos o movimientos políticos regionales. Pero sin embargo, hay un nuevo proyecto para que ya solo se vea el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores. Pero además también se incluye la posibilidad de que estos puedan ser revocados. Que en la actualidad existe, ¿verdad? O mejor dicho, contempla este proyecto y existe. Yo quería ver, ahora, el hecho de que se vea solo reelección, más no desaparición de movimientos regionales, ¿es bueno o es malo? Mire, yo tengo la idea que la reelección per se es un mecanismo necesario. La reelección porque a ver, la reelección tiene dos tipos. La reelección inmediata, es decir, para un periodo próximo inmediato, y la reelección no inmediata. Este es inmediata. En el Perú solo está prohibida la reelección inmediata, para un periodo inmediato, ¿no? Entonces, la reelección inmediata, a mi juicio, es importante, es positiva. ¿Por qué? Porque permite que los electores premien al alcalde, al gobernador, o en todo caso al parlamentario, por ejemplo, ¿no? Por una representación adecuada, y castiguen a los que no cumplen con promesas electorales, con escuchar a las personas. De tal manera que haya la dinámica en la cual el puesto, esto lo explicaba un gran pensador muy interesante del siglo XVIII, Alexander Hamilton, decía, ¿no? Los representantes deben tener que deberle el puesto a los electores. Entonces, la única forma es que se haga a través de la capacidad de premiar o castigar. Entonces, yo creo que la reelección inmediata es positiva desde el punto de vista del derecho electoral.
cumple con la función que tiene el voto, es decir, no solamente elegir, sino también premiar y castigar, el control vertical, ¿no? Los ciudadanos pueden tener capacidad de controlar a los que elegimos, y esa es la única forma real, ¿no? Reeligiendo o Correcto, no. Entonces yo correcto. creo que eso es positivo. Lo que sí es importante ver es que este tipo de reelecciones de mecanismos como es la reelección, es importante que estén articulados con un filtro previo a nivel del partido, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros vamos a reelegir, que haya la posibilidad de que haya una elección primaria de verdad. Mire, o como la quieran llamar, primaria o Correcto, interna, pero correcto. en la cual la ciudadanía participe en la elección a nivel de los partidos políticos. Porque si Perfecto. no nos imponen, a la ciudadanía se le impone una oferta electoral de personas que a veces nadie conoce o que solamente se las conoce porque tienen capacidad económica para financiar una campaña, pero de eso no se trata de una elección, se trata de elegir a la persona más idónea, indistintamente si es hombre, mujer, homosexual o heterosexual, de lo que se trata es que sean personas capaces de garantizarle a los ciudadanos que van a cumplir con determinadas estándares, formas, ¿no? Así es. Plurales, ¿no? Que es lo que hoy no vemos en la política, ¿no? Entonces nos hemos puesto muy, digamos, atentos en los últimos años en el Perú a aspectos de forma, como son estas cosas, ¿no? Quienes postulan la foto de quiénes son los que integran la lista, si son hombres, mujeres, pero no a la idoneidad que tiene que ver con personas que le den garantía a la ciudadanía de que les van a escuchar y que van a ser sus representantes realmente. Perfecto. Entonces, yo creo que la reelección es importante, pero primero hay que abrir los partidos. Hoy los partidos son mecanismos absolutamente cerrados, no garantizan condiciones básicas de una democracia, ¿no?